Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Cuando nos reunimos para orar colectivamente, no lo hacemos por las necesidades particulares. La Biblia muestra que siempre que se reunían los hombres de Dios, tenían por petición o el gobierno de la nación o de la ciudad o el gobierno de la iglesia. Y muchas veces perdemos esa oportunidad de estar en la presencia de Dios porque lo que hacemos es como regodearnos de que tenemos esa presencia, de que estamos en esa presencia, y nos regodeamos nosotros mismos, o sea, la disfrutamos y qué bueno, estamos en la presencia de Dios. Pero las Escrituras muestran que cuando ellos tenían acceso a la presencia, bajaban la presencia de Dios mediante la oración o la alabanza, ellos inmediatamente acudían a interceder a la presencia de Dios colectivamente por el gobierno de la ciudad, de la nación o de la iglesia. Entonces debemos poco a poco ir entrando en esa obediencia de aprovechar la presencia del Señor para estar intercediendo por la nación. Entonces creo que todos necesitamos ese ambiente de honestidad y de quietud. Un país que esté conmovido, que esté agitado, creo que es un país al que es muy difícil entrar a hablarle del Evangelio, ¿no? Entonces de nosotros depende el que Dios esté obrando eso en nuestra vida, en nuestra nación, en la ciudad. Quiero recordarles que nada sucede sobre esta tierra si no hay oración. Nada sucederá. La voluntad de Dios, la palabra de Dios, tendrá por ruedas la oración de nosotros. Si tú oras, le estás poniendo ruedas a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al reino de Dios. Pero si no hay oración, no tiene ruedas. No llegará a ninguna parte. No caminará a través de las personas, de las ciudades, de las familias. No caminará la palabra. Nuestra oración son las ruedas que ponemos a la voluntad de Dios, al bien de Dios, al evangelio de Dios. Si no hay oración, no hay ruedas. Miren cuán importante es. Y Dios se limitó por amor a nosotros. Él podría hacer todo lo que quiere solo, pero Él quiso darnos participación a nosotros, sus hijos e hijas. Como diciendo, aquí tienen el carro, está perfecto, tiene todo el poder, puede llegar hasta el último rincón de la tierra, el evangelio, mi voluntad, mi bien, mi bendición. Solo le falta algo, ruedas. Quiero que ustedes se encarguen de ponerle ruedas para que camine. Y esa es nuestra responsabilidad. A veces la oración la vemos solo como algo que afecta a nuestro interés personal y nada más. Pero Dios desea que salgamos de ese estado individualista y miremos que todo el bien de Dios requiere nuestra oración para que llegue a donde Él quiere que llegue. ¿Por qué no ha llegado la salvación a nuestra casa, a nuestra familia extendida? Buena pregunta. ¿Por qué no ha llegado el Evangelio a más partes? Es una buena pregunta. Y al final sería preguntarnos, ¿mi oración ha sido perseverante? ¿He mantenido ruedas puestas al reino de Dios a través de mi tiempo de oración? Y creo que eso ya me cuestiona y ya hará que tome decisiones. Cada mañana piensa al levantarte, voy a ponerle ruedas al reino de Dios en este día. Voy a ponerle ruedas al reino de Dios en este día. Hoy, de mi parte, el reino va a caminar, el reino va a rodar. La palabra va a llenar por todas partes, va a fluir. Necesita ruedas para fluir. Y esas ruedas son tu oración. Para que el gobierno ruede, necesita nuestra oración. Y por eso aprovechamos la presencia de Dios en las reuniones para orar al Señor por el gobierno. Bueno, muy bien, hemos estado revisando la parábola del sembrador. El Señor la da ya en Mateo 13, la da en Marcos 4 y en Lucas 8. Estuvimos viendo en la reunión de hace 8 días lo que el Señor enseñó acerca de la primera clase de suelo que encuentra la palabra de Dios. Y vimos que Dios asimila su palabra a la semilla. Y Dios asimila la tierra con nuestro corazón. Y entonces Él nos dice que así es el reino de Dios. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así es el reino de Dios. 2 puntos.
como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces el reino de Dios tiene que ver con sembrar la semilla que es la palabra de Dios en nuestro corazón y en el corazón de otros. Es una siembra, es una siembra. Y dijimos que entonces para que el reino se multiplique sobre esta tierra, vemos 4 elementos que Jesús estableció. 1, un hombre. 2, semilla. 3, tierra. Y 4, que el hombre de esa película tome la semilla y la eche en la tierra. 3 elementos y una acción. Hombre, semilla, tierra y que el hombre eche esa semilla en la tierra. Eso es el reino de Dios. Tú eres esa persona. La semilla de Dios está escrita en su libro. Aquí está la semilla. La tierra en la cual has de sembrarla es tu corazón. Y eres tú quien tienes que echarla en tu corazón. Y vimos que en esa primera clase de terreno que Jesús mostraba, un terreno que es equivalente a los de junto al camino, dijimos que cuando salimos al campo, cualquier campo que sea de siembra, si se camina por una determinada ruta y toda la gente va pisando día tras día sobre ese caminito que vayan haciendo, la tierra de ese caminito se va endureciendo. Y entonces Jesús dijo que parte de la semilla caía en corazones que eran semejantes a esa tierra endurecida que había junto al camino. Y Él dice entonces que en esa tierra las aves del cielo vinieron y quitaron la semilla que había sido echada sobre esa tierra. Pero Él nos dice que esa semilla que se echó en esa tierra endurecida o sobre esa tierra endurecida fue una semilla que fue pisoteada. Y revisando lo que significa pisotear, encontramos que pisotear significa que no le damos valor. O sea, el ser humano solo pisotea aquello que no es valioso para él. Cuando tú vas caminando por la calle y te encuentras con algo que no es valioso para ti, lo primero que sucede es que eso que ves no llama tu atención. 2, no te causa interés. 3, no te detienes ante eso que encuentras sin valor. 4, no permaneces sobre eso que no tiene valor para ti. Y finalmente lo pisas. Entonces revisemos el proceso. 1, no llama tu atención. Lo que no es valioso para ti no llama tu atención. Si la palabra de Dios no llama la atención a tu vida diariamente, es porque la palabra de Dios no es valiosa para ti. 2, no te causa interés. Muchas veces podemos reunirnos, ir a una congregación y hay palabra que cae sobre nosotros, pero no le vemos valor. 2, no nos causa interés. Si no nos llama la atención ni causa interés en nosotros, entonces pasamos a vivir la tercera etapa, y es no nos detenemos frente a eso, no nos detenemos frente a la palabra y no permanecemos en la palabra. Y vimos que detenerse y permanecer en la palabra es lo que se llama meditar la palabra de Dios. Cuando tú te detienes ante un versículo, cuando estás leyendo diariamente la palabra porque le ves valía, porque tienes interés en ella, cuando ves algo que te parece muy valioso, ¿qué haces? Te detienes frente a ese versículo. Y además de detenerte, vas a permanecer leyéndolo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y quizá lo memorizaste con las 5 veces. Y luego de memorizarlo, vas a permanecer repitiéndolo con toda tu atención y con tu boca. Estarás allí repitiéndolo. Si encuentras un versículo como el que está en el Salmo 119 que dice: mírame y ten misericordia de mí, mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. ¿Cómo? ¿El Señor tiene una costumbre? ¿Dios tiene costumbres? Sí. Y una de sus costumbres es que Dios acostumbra mirar y tener misericordia de quienes aman su nombre. Entonces, cuando yo me detengo ante eso, no solo me detengo, sino permanezco ahí y estoy leyéndolo una y otra vez. Permanezco con mi atención y mi boca repitiéndolo. Ahí estoy, haciendo una siembra correcta. Pero si no llamó mi atención, no causó interés, no me detuve, no permanezco en lo que encontré en la palabra,
Entonces, ¿qué sucede? Pues paso de largo, o sea, la pisoteo. Y las aves del cielo no son más que el diablo mismo. Viene y toma esa palabra que cayó sobre ti y la quita. Y no quedó nada en ti. Pasa la semana, vuelves a una reunión como estas, cae algo más de palabra sobre ti. Nuevamente, no llama tu atención, no te interesa, no te detienes ante ella, no permaneces en ella, pasas de largo, el diablo viene, la quita. De modo que cada semana recibes algo y cada semana te quitan ese mismo algo. De tal manera que tú terminas nunca creyendo y nunca teniendo salvación. Uno tiene que preguntarse, ¿es ese mi corazón? Y la respuesta te la voy a dar. En todos nosotros hemos pasado esa etapa y hemos vivido esa etapa en que no hemos tenido interés por la palabra de Dios. ¿Y por qué no tenemos interés? ¿Por qué no llama nuestra atención? Porque no nos hemos detenido a pensar que la palabra es la semilla de Dios. Y dijimos que la semilla es valiosa por toda la información que Dios puso en ella. La semilla no es más que un contenido magnífico de información, pero toda esa cantidad de información maravillosa está comprimida, fue reducida, hecha un cuerpo absolutamente pequeño que se llama semilla. Pero allí está un mundo de información. En la semilla está la información del tamaño del árbol, cuántos meses demorará cada etapa para que el árbol crezca, cuántos frutos va a dar, cuál va a ser el sabor, el color, la jugosidad, el tamaño del fruto, el empaque del fruto, el tamaño nuevamente de las semillas, la información que van a volver a meter repetidamente en las semillas que produzca ese árbol. O sea que la semilla es muy poderosa por un contenido tan grande en un cuerpo tan pequeño. Y vemos que eso fue lo que el Señor quiso mostrar cuando hizo la creación en Génesis capítulo 11. Él está allí en el tercer día de la creación y dijo Dios también en el verso 11: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. El énfasis de la creación en Génesis 11, tercer día de la creación, no era solo la hierba, no era solo los árboles. El énfasis era la semilla. Si estamos entendiendo esto, la próxima vez que estés allá en tu mañana partiendo una papaya y botando las semillas a la basura, vas a sentir algo diferente. Vas a decir, increíble que yo esté tirando esto a la basura. ¿Cuánta información hay en cada semilla? Y lo estoy tirando a la basura. ¿Cuánta información hay en la semilla de una manzana? Y lo estoy tirando a la basura. De una naranja, de una mandarina. Estarás recordando, la palabra es como semilla, la palabra es como semilla. Dios puso en ella toda la información que Dios quiere. Cuán valiosa es la palabra de Dios. Cada versículo es una semilla. Y en el momento en que tú puedas ver esa valía que tiene la semilla, vas a empezar a darle valor a la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios va a llamar tu atención. La atención significa primeramente una valoración. Cuando usted dice, le hice una atención a alguien, lo que estás diciendo es, valoro a esa persona y por eso hice con ella lo que hice. Le hice una atención a mi papá. Le hice una atención a mi jefe, le hice una atención a mi marido. ¿Qué estás diciendo? Valoro a esa persona. Atención significa primeramente valoración. Cuando ustedes valoren la palabra de Dios, le pondrán atención y tendrán interés en esa palabra. Mientras tanto, no lo habrá. De modo que lo primero en nuestra oración debería ser: Señor, hazme entender el valor que tiene la semilla. Hazme entender, según tu palabra, el valor que tiene la semilla. Creo que sería un buen comienzo en nosotros. De manera que todos pasaremos por esa etapa, pero debemos salir de ella, porque esa tierra, observen que no produjo nada, ni siquiera produjo la hierba. Tal cual cayó la semilla, solo pasaron unos minutos y se fue, y no sucedió nada. Dios no pudo hacer nada con su semilla en ese corazón, nada. Y puede ser un corazón que cada 8 días recibe palabra en una congregación cualquiera.
Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero Jesús siguió hablando en la parábola del sembrador. Y lo que Él habló en esa segunda parte, quiero que reciban el escrito de hoy. Aquellos versículos que llaman tu atención es lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Hey, aquí hay algo valioso para ti. Y el Espíritu Santo va a estar llamando tu atención. Muy bien. Después de que Jesús mostró ese primer clase de tierra, de corazón, los de junto al camino, entró a hablar de ese tipo de tierra que Él llama en pedregales. Y entonces escribí, igual que en el tema anterior, la parábola tal como está redactada en la Biblia, en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y luego la explicación que Jesús dio tal como está en esos mismos 3 evangelios y en ese orden. Y si revisamos lo que está escrito ahí, vamos a entender qué fue lo que Jesús quiso decir. Dice allí la Escritura, y vamos a Mateo 13:5. Dice, parte cayó en pedregales. Parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y si estás subrayando, yo subrayaría, no había mucha tierra. No había mucha tierra. Y brotó pronto. Allí sí hubo al menos hierba, porque no tenía profundidad de tierra. Nuevamente insiste, no tenía mucha tierra, no tenía profundidad de tierra. Verso 6. Pero salido el sol se quemó. Salido el sol se quemó. Salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Vamos a leer cómo está la parábola descrita en Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 5, dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Dice exactamente lo mismo que dice el Evangelio en Mateo. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Idéntico al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Lucas. Y dice, otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Ahí vemos varios aspectos. Vemos poca tierra, poca profundidad de tierra, ¿cierto? Vemos un elemento interesante, salió el sol. Vemos que se secó, vemos que se quemó, vemos que no tenía humedad, y todos estos elementos ahí están, a ver cómo Dios nos da el entendimiento de su palabra. ¿Qué explicó Jesús a sus discípulos sobre esa parábola? Entonces vamos a Mateo 13:20, y Jesús les dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esta persona valoraba la palabra en alguna manera, la recibió, indudablemente se detuvo, permaneció sobre ella. Pero aquí hay algo que hay que revisar, que es lo que él quiere llamar la atención. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. O sea, ya hay una persona que oyó la palabra, la recibió con gozo, brotó, o sea, hubo hierba, pero no tenía raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Qué significa cuando Jesús está explicando, dice que esa semilla fue de corta duración? Significa las personas que creen por algún tiempo, pero luego no hay fe. ¿Y por qué creen solo por algún tiempo y luego desaparece la fe? Porque salió el sol. El sol significan las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Es el faltante de cosas temporales. En cualquier época de tu vida faltó el dinero, ahí está la tribulación, no hay plata. En cualquier época de tu vida no hay salud, ahí está la tribulación, no hay salud. En cualquier momento de tu vida las relaciones andan mal. La relación con el cónyuge, la relación con un hijo, la relación con un suegro, la relación con un cliente. Y ahí estás en tribulaciones, ese es el sol. ¿Y por qué Dios habla de tribulaciones? Porque dice que a todos nos va a salir el sol, calor excesivo, situaciones difíciles. Porque si nosotros le dimos valor a la palabra, hemos creído que ella tiene valor, hemos creído, hemos tenido fe en la palabra. Y Dios siempre querrá examinar al que dice que tiene fe. Cuando tú dices que crees en la palabra, Dios dice, ok, quiero comprobarlo, no para ir contra ti,
no para destruirte, no para decir, oye, te rajaste, no pasaste el examen de fe, sino yo quiero probar. De modo que si hay algún defecto en tu fe, vamos a solucionarlo, de tal manera que seas una persona de una fe inquebrantable. Voy a llevarte hasta allá, hasta ser una persona de fe inquebrantable. Por eso Él nos somete a comprobación, nos monta en el banco de prueba, como dicen en mecánica automotriz. El fabricante dice que este motor puede revolucionar a tantas por minuto RPM, sí, pues venga a ver, pongámoslo en el banco y metámosle 7.000 revoluciones por minuto, déjelo funcionar 8 días, a ver qué pasa. ¿El fabricante quiere destruir el motor? No, el fabricante quiere demostrar que ciertamente el motor es lo que él dice que es. Nosotros estamos siendo hijos de Dios por la fe que tenemos en Jesucristo. Y Dios dice, ok, quiero comprobarles que ciertamente ustedes son hijos de Dios, que son gente que vive por fe en mi palabra, que no viven por vista, que no viven por tener todas las cosas temporales. Quiero probar que ustedes realmente son mis hijos. Ok, y nos pone en el banco de prueba. Salió el sol para ti. Es lo que el Señor dice, Romanos capítulo 5. Esto hay que entenderlo y saber. Si has creído en Dios y en su palabra, si dices ser hijo o hija de Dios, entonces Dios va a comprobar que ciertamente tienes un carácter de fe inquebrantable. De arrancada no lo tienes. Dios va a obrar en nosotros. Entonces en Romanos capítulo 5, verso 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vea lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nos gloriamos, o sea, nos gozamos, disfrutamos, somos alegres en medio de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué significa paciencia? Perseverancia. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, debemos saber que la tribulación, el sol que sale sobre tu vida, produce perseverancia. ¿Perseverar en qué? En la fe. Perseverar en que la palabra tiene valor, en que la palabra tiene dentro de sí lo que ella dice que tiene, que la palabra hará lo que ella dice que hará, que la palabra logrará desplegar todo lo que dice ella que tiene dentro de sí. Dios quiere que seamos perseverantes en esa fe, y por eso Él somete nuestra fe a prueba, la fe que tenemos en la semilla. Y sale el sol para todos, unos de otra manera, o unos de una, otros de otra manera, pero Dios estará probando nuestra fe en todos, y para todos será la prueba. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca con las tribulaciones, con la salida del sol para cada uno? Que nosotros seamos personas que tenemos un carácter perseverante. ¿Qué significa que seamos perseverantes? Que seamos confiables. Que Dios puede decir, yo sé que este hombre con plata o sin plata cree en mi palabra. Yo sé que esta mujer con salud o sin salud cree en mi palabra. Que este hombre o esta mujer con una relación de matrimonio espectacular o totalmente deteriorada cree en mi palabra. Yo quiero que este hombre, esta mujer sean confiables como yo, Dios, soy confiable. Que así como ellos viven con fe en mí, yo pueda vivir en fe con ellos, pueda creer en ellos, pueda saber que siempre me ofrecerán el mismo comportamiento constante. Dios está buscando formar mediante las tribulaciones el primer valor en el reino. El reino de Dios tiene valores, son los valores reales. Y el primer valor que Dios busca formar en sus hijos se llama confiabilidad. A eso es lo que la palabra llama ser fieles. Entonces Dios, cuando alguien dice que cree en Él, que cree en la palabra de Él, Dios dice, ok, yo quiero que esa confiabilidad sea continua, permanente, constante. Que yo pueda vivir con fe en ti. Que yo pueda vivir con fe en que siempre estás creyendo a lo que yo he dicho en mi palabra. Vamos bien, entonces, ¿cuál es el propósito de las tribulaciones? El propósito de las tribulaciones es que nosotros participemos de la naturaleza santa de Dios. Y la primera característica de la santidad se llama confiabilidad. Cuando yo ofrezco comportamientos constantes, soy confiable para los demás, o sea, soy predecible.
Los demás dirán, sé que siempre dice la verdad, sé que siempre llegará a tiempo, sé que cumplirá lo que dice, sé que hará perfectamente lo que está haciendo. Es confiable, tiene un comportamiento predecible. Eso es ser santo. Cumplir una cita es santidad. Cumplir bien con un trabajo es santidad. Tener un carácter confiable es santidad. Porque Dios es así. Él es confiable. Oye, esto es hermoso. Hay que entenderlo. Y entonces podremos gozarnos en las tribulaciones. Dios está haciendo salir el sol sobre mi vida. Dios está buscando que yo sea más confiable de lo que haya podido ser hasta ahora. Dios está buscando que tenga una naturaleza, un carácter como el de Él. Bendito sea Dios. Qué bueno, Señor. ¿Qué tengo que aprender? ¿En qué no soy confiable? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el hábito que debo tener? ¿Cuál es el hábito que quiero sacar? Estoy dispuesto, amado Dios, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, paciencia. Y la paciencia, aprobación. Cuando tú te vuelves perseverante, logras ser aprobado por Dios. Aprobación. La palabra prueba, cámbiala por la palabra aprobación. Entonces, cuando sale el sol, Dios lo que está buscando es que salgamos aprobados. Cuando vienen las tribulaciones, Dios que está buscando que salgas aprobado. Sigue diciendo acá la Escritura en Romanos 5. Y la aprobación, esperanza. Óigame, cuando veo que pasan los años o el tiempo, pasan las tribulaciones y he podido pasar creyendo. Quizá en la primera tribulación es más lo que no crees que lo que crees, pero viene luego una segunda tribulación y tú dirás, no, yo ya sé cómo funciona esto. Yo ya sé que al final Dios está esperando por mí, Dios tiene la bendición para mí. Dios lo que está buscando crear en mí es que yo sea perseverante en creer en lo que su palabra me dice. De modo que voy a estar creyendo, voy a estar confesando su palabra, voy a estar meditando en lo que Él dice, voy a estar dándole gracias por lo que Él dice. Voy a estar en oración deseando lo que Él dice y creyendo que lo estoy recibiendo. Ahí estás creciendo en esa aprobación. Y si eres aprobado, tienes esperanza. Pero si tú no estás poniendo cuidado a la prueba, si no estás poniendo cuidado a que Dios está chequeándote, si no estás poniendo cuidado a volverte una persona perseverante en medio de las pruebas, sería absurdo que tengas esperanza. Porque solo cuando logro ser perseverante en la prueba, logro aprobación. Y la aprobación es la que me da esperanza, Si no hay esperanza, es porque no has pasado las pruebas con el corazón correcto, con la actitud de vida a Dios. No has entendido. Muchas veces llegamos a las pruebas y lo primero que estamos pensando es, Señor, que pase rápido este tiempo tan difícil. Que pase rápido este tiempo de relación mala con mi esposo o mi esposa. Que pase rápido este tiempo de dificultad con este hijo. Que pase rápido este tiempo de dificultad económica. Señor, tú puedes. Y Dios estará diciendo, no, aquí no se trata de que el tiempo pase rápido. Aquí se trata de que tú te vuelvas como yo soy. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu afán de tiempo? Tu afán debe ser que el carácter de Dios sea formado en ti. Eso es lo que tienes que apuntar. ¿Qué importa si eso toma 3 meses, 3 años o 30 años? Lo importante es que Él pueda obrar en mí el carácter de Él. Sigo aquí leyendo. Dice, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir eso? Muchos dicen, yo ya recibí el Espíritu Santo, tengo el Espíritu de amor en mí. Entonces uno le puede decir a la persona, pues listo, hágale, muéstrame que eres amor. ¿Usted cree que simplemente porque recibió en un nuevo nacimiento el Espíritu de Dios ya puedes tú ser amor? Entonces hágale, muéstrame que eres amor. Y hoy le pregunto al cónyuge de esa persona, ¿este tipo nació de nuevo? Sí, él nació de nuevo, eso sí tengo la certeza. Y él es amoroso en todo, le falta mucho. Yo le digo a Charo, el día que contigo saque 3/5, el mundo me estará calificando con 10/5. ¿Dónde está mi problema? Sacar 3/5 en la casa, porque ya se me conocen. Entonces no me anima mucho lo que la gente me alabe por fuera, me anima lo que logre en la casa. Aquí lo que Dios está diciendo, y volvamos al tema, es que en la medida que tú vas pasando las tribulaciones,
Dios va derramando su Espíritu Santo en ti. En la medida que tú pasas tribulaciones, el amor de Dios va a empezar a manifestarse más y más en ti. Una persona que no ha pasado por tribulaciones, ten la certeza, en ella no habrá la manifestación de amor del Espíritu Santo. La palabra dice que Dios nos dio su Espíritu, que es un Espíritu de amor, de poder y de dominio propio, ¿cierto? Jesús fue bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Pregunta, ¿él tenía el Espíritu Santo? Sí. ¿Fue bautizado en el Espíritu? Sí. ¿Tenía entonces el poder, el amor y el dominio propio manifestados? Estaban en potencia, estaban allá dentro de él, pero todavía no estaban desplegándose como Dios quería que se desplegara. ¿Qué hizo Dios? Tribulación. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó a donde el sol se le iba a calentar, y le calentó por 40 días y 40 noches, y le calentó en pleno cuando el diablo se le apareció y le dijo: de manera que tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se vuelvan pan. El hombre estaba en tribulación, y luego el diablo le dijo: a ver, ven, te subo aquí al pináculo del templo, tírate y dile a Dios que mande sus ángeles. Si usted hace eso, usted es el líder religioso más grande que ha habido sobre la tierra. Le sobrará gente que lo siga. Vendrán por 100,000 a seguir al hombre a cuyos ángeles delante de ellos lo cogieron en el aire. Estaba siendo probado, había tribulación. Y luego le dijo: arrodíllate y te daré toda la gloria, los reinos de la tierra es mía, le dijo el diablo, y a quien quiera se la doy. Si te arrodillas y me adoras, te lo doy. Él estaba en tribulación, estaba allí buscando la aprobación. Dios quería aprobarlo y por eso lo sometió a ese sol. Y él pasa la prueba. Y una vez que pasa la prueba, dice que salió en el poder del Espíritu, indudablemente salió en el amor del Espíritu y salió en el dominio propio que da el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo fue que el Espíritu que había en él pudo desplegarse? Después de la prueba, después de la tribulación. Porque es que todos creemos que el reino de Dios todo es Coca-Cola. Creo que me diste tu Santo Espíritu, yo soy amor. Te van a preguntarle a mi mujer si soy amor, y dirá: pues no, él dejó muchas cosas de antes. No miente, no adultera, no se emborracha, no dice malas palabras, pero en muchas cosas el tipo no ha cambiado. Y entonces, ¿qué decimos? ¿Y qué hacemos para que cambie? No necesita hacer nada, simplemente deje que Dios te meta en pruebas, deje que el fuego de Dios, el sol de Dios venga sobre tu vida y le preguntes a Dios: Dios, ¿qué quieres quitar de mí? ¿Qué quieres poner en mí? ¿En qué debo ser perseverante? Porque a veces creemos que todo es regalo. Tenemos que colaborar con Dios, tenemos que tenerle deseo al reino. Tenemos que entender cómo es ese proceso en el que Dios nos está acompañando. Entonces ahora sí entendemos. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y por qué el Espíritu de Dios a través de Pablo está dándonos esto último tan hermoso, pero después de pasearnos por todo el proceso de las pruebas? Si tú pretendes la gloria de Dios sobre esta tierra sin que el sol te caliente, estás equivocado, no estás en el reino de Dios. Estás engañado, te plantearon un reino de Dios que no es el verdadero. Entonces uno empieza a apreciar que se ha pasado por tribulaciones y aprecias a los que han pasado por tribulaciones. Porque uno puede decir: ese hombre es un hombre aprobado, esa mujer es una mujer aprobada, por las que ha pasado y sigue amando a Dios y sigue caminando con Dios. Esa mujer tiene aprobación de Dios. En esa mujer tiene que haber perseverancia. En esa mujer indudablemente hay aprobación. Esa mujer tiene esperanza y esa mujer es amorosa porque ha sabido pasar por situaciones difíciles. No hay otra manera. Vas a apreciar las tribulaciones. En lugar de diciendo: sácame rápido de esta, Señor, sácame rápido. O si el médico me manda a hospitalizar, yo le dijera: Ramón, sácame rápido, dame solo 2 horas aquí de cama, por favor, Ramón. Pues que me diría Ramón: oye, Gonzalo, aquí no trata de salir rápido, aquí trata de que usted esté bien, de que usted salga aprobado. Estamos haciendo todos los exámenes y hacer lo que requeramos para que al final, estando aprobado, te demos la salida. Muchos queremos la salida, pero no queremos el proceso de Dios en nuestras vidas. Esta es una buena noche, una buena noche. Entonces, volvamos a nuestra parábola, ¿sí? Estamos en la explicación que Jesús dio a la parábola. Mateo 13:20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Cree por un tiempo, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego
tropieza. ¿Qué significa tropieza? Se apartan. No, esto no es para mí, esto es muy bravo. No, a mí me iba mejor sin Dios que con Dios. Oiga, la mujer siempre fue de maravilla conmigo, me metí con Dios y esta vaina se volvió, fue el infierno. Yo creo que me metí mal, yo creo que este no es el camino como dicen, creo que tomé una mala decisión, me equivoqué y se apartó, creyó por un tiempo y se apartó, no hubo fruto, no hubo resultado, se perdió todo lo que se hizo en esa persona. Y todos nosotros pasamos por ser eso también. Eso nos ayuda a examinarnos, ¿cuál es mi corazón? ¿Cuál ha sido mi corazón? ¿Y cuál es mi corazón hoy en día con respecto a cómo estoy pensando y creyendo? Seguimos leyendo. Vamos a Marcos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, o sea, creen por algún tiempo. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Dice exactamente lo mismo que dice Mateo, está diciéndolo Marcos. Vamos a Lucas 8:13. Los de sobre piedras son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, o sea, no se mantienen firmes. ¿Qué significa que eran personas que no tenían raíz en sí mismo? ¿Qué significa que cuando salió el sol se quemó y por no tener humedad se secó? ¿Qué significa todo eso? Significa que tal como comienza la parábola, a cuando el Señor la dijo, no la explicó, sino que la dijo, allá en Mateo 13:5 él dijo, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Qué significa la poca tierra? ¿Qué significa la no profundidad de tierra? Significa que hubo poca meditación y poca oración en la palabra. Poca meditación y poca oración es lo que significa poca tierra. No hubo profundidad de tierra, no la hubo. Ahora, como no hubo profundidad de tierra, no hubo raíz. ¿Cuáles son las funciones de la raíz en biología? Abran ustedes allá al doctor Google. ¿Qué es la raíz? Enter. Y te dice de una, la raíz tiene dos funciones básicas. Uno, fijar la planta en la tierra. Fijación, permanencia. Entonces, una primera función de la raíz es una condición física. Mediante la raíz la planta se afirma en la tierra, se posiciona en la tierra, se arraiga. Eso es lo que decimos, alguien se arraigó significa se posicionó, se enterró allá, está fijado allá, echó raíces, se fijó en eso, se fijó en ese lugar, echó raíces en Cali, se fijó en Cali. Cuando no hay meditación y oración suficiente de la palabra, hay poca tierra, entonces la semilla fue escasamente cubierta. Recuerden que la meditación y la oración es como la tierra con la cual cubrimos la semilla que cayó en la tierra. Si hay poca meditación y hay poca oración, la semilla quedó muy superficial. O sea, no tiene la capa suficiente de tierra por encima que la cubra del sol, que la defienda del sol, que la defienda de la tribulación que vendrá. Entonces meditar y orar tiene que ver con cubrir suficientemente la palabra para que cuando vengan las tribulaciones no quemen la palabra en mí. Interesante, ¿no? La tierra que se echa sobre la semilla tiene una primera función: defender la semilla del calor del sol. Eso no lo habíamos visto. Ese calor es conveniente siempre y cuando haya la cantidad suficiente de tierra para que ella no se queme. Pero si sale el sol y no le echamos la cantidad suficiente de tierra encima, ese calor y esa luz, en lugar de prosperar la semilla, la queman. Como no hubo tampoco suficiente oración y meditación para que hubiera profundidad de tierra, la palabra no echó raíces. O sea, tú no te fijaste, te enraizaste en la palabra, no lo hiciste. Y como no hay raíz, la raíz es la que me fija en la palabra, y la raíz es la que busca el agua y los nutrientes. Si en ti no hay raíz, se debe a que hubo poca profundidad de tierra, poca meditación en la palabra y poca oración en la palabra. No hubo ni meditación ni oración para cubrir la semilla y guardarla del tiempo de tribulación. Y tampoco hubo suficiente meditación y oración
para que la palabra echara raíces en Dios y pudiera absorber el agua, pudiera beber de los torrentes de Dios. Entonces por eso aquí la palabra dice, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. O sea, la semilla murió tanto por el efecto de la tribulación como por el efecto de no tener cómo absorber el agua, la humedad, los nutrientes que Dios da. Se requiere tierra por encima y por abajo de la semilla. La de encima la cubre de las tribulaciones y la de abajo para que pueda echar raíz, para que se fije en Dios y pueda chupar de los torrentes del río de la vida que solo fluye del trono de Dios. Y Jesús dijo, si ustedes no entienden esta parábola del sembrador, no entenderán ninguna de las parábolas, ninguna. Era como la llave maestra para entender el reino de los cielos. Entonces uno con esto lo que puede ver es cuál es mi corazón y empezar a clamar a Dios. Y además de clamar es empezar ante todo ¿a qué? A meditar en la palabra y a orar. La meditación siempre lleva a la oración. A veces hemos pensado que la palabra y la oración son cosas que no entendemos por qué hay que ponerlas juntas. Y creo que a veces no entendemos por qué hay que ponerlas juntas, porque la oración siempre la hemos tenido quizá en un sentido puramente egoísta, mi beneficio, mi bien, mi interés. Pero Dios quiere que amemos su palabra y a través de estar meditando en la palabra viene la oración. Si yo estoy meditando en un verso cualquiera, si yo estoy meditando en algo, por ejemplo, que Dios dice, dame entendimiento, dice el salmista, dame entendimiento, y guardaré tu palabra y la cumpliré de todo corazón. Y me detengo en ese versículo y permanezco ahí pensándolo y diciéndolo con mi boca. Dame entendimiento, Señor, dame entendimiento, Dios, dame entendimiento. Ya no más entendimiento que dan libros, ya no más entendimiento que dan otros hombres, ya no más entendimiento que encuentro en otras fuentes. Yo quiero el entendimiento que tú tienes. Dame tu entendimiento, Señor amado. Te ruego, estoy rogando, o sea, pasé de la meditación al ruego. Te ruego, dame entendimiento, el tuyo, no quiero el de hombres. Dame entendimiento, te ruego, dame tu entendimiento, amado Dios. Porque si entiendo como tú quieres que yo entienda, si entiendo como tú entiendes, entonces yo guardaré tu palabra. Será una delicia guardarla dentro de mí, amado Dios. Será una delicia guardar tus palabras dentro de mí. Amado Dios, gracias por darme entendimiento. Oye, pasé a una oración de gratitud. Gracias por darme entendimiento. Gracias, Señor, por hacer que tu palabra sea deliciosa para mí. Gracias, Señor, porque me has dado un corazón donde tú quieres que se guarde tu palabra, se siembre tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta meditación y de haberme detenido y de permanecer meditando este versículo, amado Dios, estoy propiciando un corazón que sea tierra buena, que sea tierra suficiente para tapar la semilla, de modo que aguante el fuego, el sol de las pruebas y además tenga profundidad para que haya raíz, que tu palabra se enraice cada día más en ti, Señor amado, que tu palabra pueda chupar de la fuente que eres tú, amado Dios, que me nutras de ti, Señor amado. Gracias Dios. Oye, la meditación me lleva a la oración. La oración fluye de la meditación de la palabra. Es lo que Dios quiere. Es el deseo del corazón de Dios. Y creo que aquí solo nos queda algo, y es, debemos cada día fortalecernos más en ese hábito, en esa costumbre de meditar la palabra del Señor todos los días de nuestra vida. Entonces reitero ese versículo en Josué 1:8. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que meditaré en él de día y de noche. Meditaré en él de día y de noche, para que entonces guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Y así haré prosperar mi camino y todo me irá bien. Y así haré prosperar mi camino y todo me irá bien. Tantos problemas que manejamos los seres humanos, y al final la solución, el remedio es solo uno. ¿Cuál? Sembrar la palabra en nuestros corazones. Esto es increíble. Cuando yo oigo a jóvenes con tanto problema que viven hoy en día, con un mundo tan convulsionado como en el que ellos están. Pastor, ¿qué hago para caminar derecho? ¿Qué hago para poder combatir lo que hay afuera? Pastor, ¿cómo le hago para caminar? Oye, si entendiéramos, por ejemplo, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Oye, toda la solución es medite la palabra. Joven, medite la palabra. Oiga, pastor, ¿qué hago? Tengo problemas de adicción al alcohol. Usted medita la palabra. Pastor, tengo problemas de adicción con el sexo. Usted medita la palabra. Pastor, tengo problemas de adicción a drogas. Usted medita la palabra. Pastor, tengo problemas de salud. Usted medita la palabra. Pastor, tengo problemas con mis hijos. Usted medita la palabra. Todo está en ello. Y no lo hacemos. Hacemos cualquier otra cosa. Pero Dios está esperando. Porque la palabra de Dios dice que su palabra es viviente. Es como si yo estuviera tomando una medicina que tiene tal poder, que es viva y que penetra, o sea, va a través de mi corazón, va a través de mi alma, va a través de mis huesos, va a través de mis tuétanos. La palabra de Dios tiene ese poder de penetrar. Tengo una pregunta: ¿y estás poniendo dentro de ti eso que puede penetrar todo tu ser? ¿Lo estás haciendo? Cuando estamos bajo una medicina, a veces hasta ponemos ahí en la nevera o en el cuarto donde estamos, 9 a.m., la droga tal, 12, 3 de la tarde, 9 de la noche, ahí está bien escrito para que no se nos olvide. Estamos atentos a estarnos tomando la cuestión. Somos seres espirituales, estamos igualmente atentos a meditar la palabra. Le damos igualmente valor. Creemos que ella es medicina para mis huesos. Creemos que ella es medicina para mi cuerpo. Creemos que ella es la medicina contra todo mal. No lo sé. Entonces nuestros hijos necesitan mirar que estamos susurrando y meditando la palabra. Que oye, mi papá hacía tal cosa, mi mamá hacía también lo mismo. Y allá nunca vi ni esto. Creo que allá había poder. Pero quizá no hemos caminado como Dios desea que caminemos en ello. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Óigame, ¿qué hago para no pecar, pastor? Medite la palabra de Dios y ore. Y si usted medita y en la meditación hay oración, súmele a la oración ayuno. Si usted medita la palabra, ora y ayuno, usted no tiene por qué andar en pecado. Es lo que la palabra te promete. Esa semilla te está diciendo eso. La semilla de Dios está diciendo: si en tu corazón guardas mis dichos, no pecarás contra mí. Oye, ¿crees que esa semilla tiene eso? Si Dios dice que tiene eso, tiene eso. Pero para que despliegue ese poder y yo no esté pecando, tengo que sembrarla en mi corazón, tengo que meditarla, tengo que orar y tengo que ayunar. Anhelo que el 2019 sea un año en que ustedes comiencen con un énfasis nuevo y una valoración mucho mayor de lo que han tenido hasta el día de hoy de la palabra de Dios, y se vuelvan verdaderos obreros en la viña del Señor, verdaderos sembradores. Dios te dio un terreno espectacular, tu corazón. Anhela que tu corazón sea un huerto cerrado para Dios, que en ese corazón solo esté sembrada la palabra de Dios, ninguna otra semilla tenga lugar, y entonces veremos el reino de Dios en nuestras vidas. Habrá fruto, las semillas de Dios podrán desencadenar todo lo que hay dentro de ellas, y cuando las gentes vean eso, vendrán por cientos y miles a decir: quiero lo que tú tienes. Querrán comer de lo que nosotros comimos, pero el fruto solo vendrá si sembramos en nuestro corazón. Vamos a orar y damos gracias a Dios por esta noche. Padre, agradecidos por esta noche, te bendecimos, pedimos, amado Dios, que seas tú abriendo nuestros ojos para que veamos las maravillas, veamos el valor de tu palabra, que podamos valorar como nunca antes lo que ella contiene y lo que ella quiere desplegar, desatar desde nuestro corazón, bendito Dios. Sabemos que esa palabra que sembremos cada día brotará y crecerá sin que sepamos cómo, pero en forma continua estará brotando y creciendo, amado Dios, porque de suyo lleva fruto el corazón nuestro. Nuestro corazón está capacitado por ti para eso, para que salga todo el potencial que hay en cada versículo, Señor amado. Damos gracias, amado Dios. Primero habrá hierba, luego viene la espiga, después grano lleno sobre la espiga, y cuando el grano esté maduro, entonces enseguida se mete la hoz, porque la siega habrá llegado, Señor. Obra en nosotros el sembrar diariamente, continuamente tu palabra, Señor, mediante la meditación, susurrando, Señor amado, confesando tus promesas para nosotros, oh Dios, hablándonos a nosotros mismos, conversando con nosotros mismos, con la palabra misma de Dios, Señor. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, oh Dios.